Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, a los que estáis presenciales, el aforo es muy reducido y a los que nos siguen por YouTube también. Este es el centro de referencia que tiene el Ayuntamiento para el Camino de Santiago, el Centro de Utrella. Queremos que sea una referencia para todos los peregrinos, para todas las personas que quieran hacer el Camino de Santiago o que lo estén haciendo. Se ha hecho un esfuerzo importante desde el Ayuntamiento para modernizar contenidos y en eso seguimos. Muchas gracias a Fran Contreras para elegir el lugar y por el título también de la conferencia de Pamplona, la primera del camino. Si alguien conoce el camino, yo creo que es Fran, porque ya estás haciendo, creo que es el 12º Camino de Santiago en lo que estás ahora en ello. Yo para presentarlo, bueno, aparte de la trayectoria profesional que tiene de más de 30 años, que los medios en los que ha trabajado, que tampoco los voy a decir ahora, porque lo interesante es que él empiece a hablar, señalar que ya lleva dos ediciones dos guías mágicas del Camino de Santiago. Una salió en el 2015 con 5 ediciones y una edición más en Italia, y ahora la nueva que ha realizado, que la sacó en abril, ya lleva 3 ediciones en muy poquito tiempo. Y voy a leer un párrafo de una guía que he encontrado una biografía de Fran, que yo creo que le define perfectamente cómo es. Entonces, vamos a ver. Y eso lo leo. Periodista, documentalista y escritor, reportero de alma y corazón, siempre mochila, cámara y cuaderno de campo en ristre. Lleva 3 décadas dedicado al periodismo de investigación especializado en historia, leyendas y misterios, al llamado periodismo de misterio. Recorre nuestra romántica y legendaria geografía con el propósito de reivindicar que existe una España desconocida y distinta, la España mágica, con lugares en los que tomaremos conciencia de que no sabemos ni conocemos todo lo que creíamos saber o conocer, de que lo mágico, sagrado, sigue vivo y latente, y que el misterio es cultura. Yo creo que la definición a mí me ha parecido que es de las buenas. Y nada más, y le paso la palabra ya para que nos dé la conferencia. Bueno, espera, creo, no sé si te han puesto... ¿Me habéis puesto? ¿Me pongo el micro? Sí. Relajaros, yo soy un poco canalla, gamberrete. No esperéis a un tipo sesudo, experto en todo, con números, cifras, ni a alguien... De hecho, vengo vestido de peregrino porque es que estoy peregrinando. Mañana me voy a Puente de la Reina. ¿Se me oye con esto? Dímelo tú. Años a que no me pongo... Bueno, para la serie de Javier y otra para Navarra Televisión. ¿Cómo me escuchas aquí? Que ya descontrolo yo estas cosas. ¿Me lo dejo aquí? Sí, espérate que me lo voy a volver a pinchar. Los que estéis en casa no os preocupéis, esto es parte de... A ver, ahí. ¿Me oyes bien ahí? Bueno, buenos días a todos. Egunon, ongi etorri, Utrella ya. Bienvenidos a Utrella. Yo solamente puedo decir para empezar, gracias. Gracias, Carmen. Gracias al Ayuntamiento de Pamplona Iruña, a María y a todo el equipo de turismo del Ayuntamiento de Pamplona. Gracias a Turismo de Navarra, a Bauriz, a Magoya Betelu y a Ana Lizárraga. Y sobre todo gracias a todos vosotros. Gonzalo, no me des mucha caña luego, de la Catedral de Santa María, Pachi Pérez, compañero, presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra y de la Liga de Periodistas del Camino de Santiago, Nacho Calvo, Asociación de Hostelería de Navarra, José Miguel Rey y Antonio Iturralde, Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra, Stephanie Musats, no sé si lo he dicho bien, Asociación Aparturna, Sara Martínez, Asociación de Hoteles de Pamplona. Gracias por, que seguro que tenéis unas agendas hoy terribles, por vuestros cargos y responsabilidad y habéis decidido perder 1 hora de la mañana en compartir este evento. Utrella nace en Pamplona con un fin, que es compartir, difundir y divulgar que Pamplona es la primera
Yo os he preparado un pequeño PowerPoint para que intentéis descubrir y saber lo que aquí se va a contar en Ultrella a todos los peregrinos, es el fin, y el fin que tenemos todos por delante. Hoy se celebra el privilegio del Día de la Unión. Pues no deja de ser fascinante y mágico que estemos todos aquí reunidos. Para los que estáis en casa, bienvenidos también, gracias por estar ahí. Que estemos todos aquí reunidos, porque todos tenemos una responsabilidad para con el Camino de Santiago este año, que es Año Santo 2021, pero sobre todo de cara al año que viene, porque de forma excepcional hay otro Año Santo debido al maldito y puñetero bicho del COVID. Y trabajar todos juntos, hacer unión, eso es muy de camino, creo que va a ser maravilloso. Ultrella nace con ese sentido: informar, unir, divulgar, acoger, interpretar. ¿Cuántos habéis hecho el Camino de Santiago? Los de la asociación no valen. Bueno, ¿sabéis lo que es el Camino de Santiago? Yo os voy a contar lo que es el Camino de Santiago en titulares, porque esto es muy importante. El Camino de Santiago no es un tipo con una mochila a 125 kilómetros al día, con ampollas, dolores de espalda y luego disfrutando de una caña, un vino o una tapa o un pincho. Es más. Y la clave para descubrir y que descubráis lo que es el Camino de Santiago, os lo cuento mínimamente. Ruta histórica, artística, religiosa, espiritual y mágica más importante, no de España, no de Europa, sino de todo el mundo en pleno siglo XXI. Son conceptos que se nos están olvidando y que hay que volver a recuperar para saber lo que tenemos. Es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO y es el primer itinerario cultural europeo. El Camino de Santiago recorre todo el paralelo 42, Navarra, la primera del camino, la puerta del camino, Navarra abre el camino, Nafarroa, La Rioja, Castilla y León y Galicia. ¿Y cuándo comienza esto? Porque hay cosas que se nos han olvidado. Pues esto comienza como en los cuentos. Érase un día del año 813, allá en el siglo IX, cuando un eremita llamado Pelayo vio unas extrañas luces en el cielo, en el entorno del bosque de Libredón, avisó al obispo Teodomiro de la Flavia, hoy padrón. Ambos se acercaron al bosque y por ciencia difusa descubrieron una tumba. Digo por ciencia difusa porque a día de hoy no hay pruebas ni a favor ni en contra de que el apóstol Santiago esté enterrado en la catedral. Así nace el Camino de Santiago, que hasta el siglo XXI pasa por diferentes épocas. Yo os la resumo en titulares porque además es una historia apasionante, digna de una serie de Netflix. Juego de Tronos no tiene nada que envidiar a lo que es el Camino de Santiago en cuanto lo empiezas a observar bajo esta mirada o a caminar o a recorrer bajo esta mirada. Entre el siglo X y el siglo XII surgen las primeras peregrinaciones, los otros caminos. Camino primitivo, camino viejo, camino olvidado, camino lebaniego. En el siglo X hay un salto cuantitativo y cualitativo en el Camino de Santiago. Almanzora arrasa Compostela. No deja ni las campanas, que se las lleva Medina Zahara con esclavos cristianos, que luego recupera Fernando III el Santo con esclavos musulmanes y se las lleva otra vez a Compostela. Ahí surgen diferentes ramales. Tendrías el ramal del Camino de Santiago de Baztán, en Navarra. Tendrías el ramal aragonés, entrando de Somport por Jaca y entrando por Javier y Leire. En el siglo XII, el Camino de Santiago da el salto europeo. Dos figuras básicas, el obispo Gelmírez y el maestro Mateo, y se cambia el inconsciente colectivo de toda Europa. Yo os voy a pedir que hagáis un viaje en el tiempo, en esta primera parte. El Camino de Santiago se recorre jugando con la imaginación, teniendo la información, pero caminando con la imaginación. ¿Y por qué cambia todo? Bueno, porque el maestro Mateo talla el pórtico de la gloria, pero sobre todo hace algo increíble. En contra de lo que dice la Iglesia, talla esa figura que todos abrazamos. Y estos pocos peregrinos lo saben. Está chapada en oro y en plata en el siglo XVIII, pero debajo de ella hay una talla de piedra del maestro Mateo. Se llama idolatría. Hasta que aparece el maestro Mateo, los peregrinos adoraban una losa en el suelo enrejada. Y él talla esa figura que hoy todos abrazamos en perpendicular además con el pórtico de la gloria, con toda una simbología
oculta propia de los gremios de constructores, pero no deja de ser curioso. El boom, siglo XIII, el Año Santo, el Jubileo y el Códice Calistinus. El Papa Urbano concede a Compostela el título de sede apostólica, el Papa Calixto II proclama el Año Santo y publica el Liber Santo Jacobi, la supuesta primera guía oficial del Camino de Santiago, el Códice Calistinus, y el Papa Alejandro III y luego el Papa Bonifacio VIII establecen las indulgencias plenarias. Todo esto ocurre en un contexto histórico muy particular y muy interesante. Se han perdido los santos lugares y Europa y la cristiandad empiezan a mirar a Compostela. Hay una frase recurrente, que es que Europa se construyó caminando a Compostela. Y en este camino, siguiendo las huellas de Carlomagno, vamos siguiendo esas pisadas. Desde el siglo XII hasta el siglo XV, a España se la conoce como Jacosland. Compostela es centro del mundo junto con Jerusalén, Roma, y se convierte en la autovía cultural de todo el continente. Es la red de redes de la Edad Media. Siglos XVI al XX. Son las épocas oscuras. La desaparición de los gremios de constructores, aquellos que eran capaces de levantar catedrales, iglesias, monasterios, ermitas, palacios, castillos, las guerras entre reinos de Europa, el luteranismo, la peste, el cierre de fronteras, la Ilustración, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Civil, hacen que el camino pierda su esplendor y entre en un tiempo de sombras y oscuridad. Un tiempo de sombras y oscuridad que se sucede o se prolonga hasta finales del siglo XX. Y aquí empieza a tomar Navarra su protagonismo. Y esto es lo que mucha gente desconoce y yo creo que es lo que hace que Navarra sea diferente. Mirad, en los años 70 hay un tipo que se llama Juan García Tienza, escritor, padre de la literatura, de la España mágica, que vislumbra que hay una ruta cultural llena de misterios, leyendas y extraños secretos. Y hace unos libros que son totémicos en España. Son las guías de la España mágica y la guía mágica del Camino de Santiago. Ese es un primer pilar que habla del Camino de Santiago a una sociedad que está saliendo de la dictadura. Jugar con la imaginación y el tiempo para ubicar las piezas en el puzzle. En los años 80 aparecen dos figuras ilustres. La más conocida, Elías Baliñas, quien hace el primer trazado desde Ocebreiro a Compostela con las flechas amarillas. En los años 80, además, esa peregrinación tiene el apoyo de la Iglesia de Roma y Juan Pablo II acude a peregrinar, con lo cual impulsa a toda la fe cristiana. Y en los años 90 llega el boom. Es titulado, denominado el primer itinerario cultural europeo, recibe el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia y a la Humanidad, y eso hace que en 1993, en el Camino de Santiago, sea recorrido por 9 millones de personas. Yo no he venido a hablar solamente de la historia del Camino de Santiago. Me falta un logo, pero bueno, lo siento, aparecerá ahora, espero. Si no se ha pasado. Bueno, hay algo que se nos olvida. ¿Por qué Navarra es tan importante? Y hay cosas que seguramente que desconocéis. ¿Dónde se puso la primera flecha amarilla? ¿Lo sabéis? En Navarra. En el puerto de Ibañeta. ¿Sabéis quién creó con Elías Baliñas las flechas amarillas? Andrés Muñoz, profesor navarro. ¿Sabéis dónde nació la primera asociación de acogida tradicional de amigos del Camino de Santiago? En Navarra, en Estella y luego en Pamplona. Con perdón, coño, Navarra es la primera. Eso son valores que a todos nos tienen que unir y son los valores que se van a dar a conocer aquí en Ultrella. Navarra es la primera, fue la primera y es la puerta de entrada de todos los peregrinos que vienen de Europa y del resto del mundo. Y esos son tips, ¿cómo se llaman ahora cuando hacéis los trabajos estos informativos? Los tips bases. Nadie sabe que en el puerto de Ibañeta se puso la primera flecha amarilla. Nadie sabe que Andrés Muñoz, el albergue de Viana lleva su nombre, fue el creador, co-creador con Elías Baliñas de ese símbolo hoy universal. Luego, además, Andrés Muñoz
vertebró todo lo que hoy se conoce como la Vía de la Plata, también desconocido. Nadie sabe que las asociaciones de acogida tradicional de amigos del Camino de Santiago nacieron aquí, en Navarra, las más antiguas son las de Estella y las de Pamplona. Incluso el primer recorrido trazado no fue en Galicia, fue en Estella, con cruceros. No había flechas amarillas todavía y se hizo un recorrido con cruceros. Todo eso es Navarra. ¿Y Navarra qué son? Pues es la comunidad foral con más kilómetros de Camino de Santiago que hay en España, más que Castilla y León. Tienes 4 caminos de Santiago. El Camino del Ebro pasa por Tudela, viniendo desde Cataluña hasta La Rioja. El Camino de Santiago Batanés, entrando desde Bayona, bajando por todo el valle de Batán, acabando aquí en Pamplona. El camino que entra por Somport, tierras aragonesas que comienza en Javier, Leire, los pilares del reino, pasa por Sangüesa, Foz de Lumbier, Monreal, Tiebas, Oicoz hasta Puente de la Reina. Y el camino francés, la gran autovía cultural que comienza en Roncesvalles. Más de 200... Vale, siempre están los de Valcarlos acordándose. Perdona los de Valcarlos. Más de 250 kilómetros. Para octubre meto Valcarlos, pero lo que tiene Valcarlos del Camino de Santiago lo encontramos aquí, en la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles. Bueno, ¿por qué es importante Valcarlos? A sacar todos los recursos posibles con medio PowerPoint por montar. El camino francés que empieza en la Real Colegiata de Roncesvalles está marcado por la huella de Carlomagno de Roldán. En sí mismo, Roncesvalles ya es un misterio. ¿Por qué? Porque no surge hasta el siglo XII, gracias a Alfonso I el Batallador y el obispo de Pamplona, quienes deciden crear un paso para los peregrinos, caminantes y comerciantes que vengan de Europa, alternativo a los otros 3 rutas de entrada que había por los Pirineos a la península. Lo que te cuenta la leyenda es que en Valcarlos era el lugar donde Carlomagno, después de hacer su incursión en la península, se encontraba jugando al ajedrez y escuchó el cuerno del Roldán pidiendo ayuda tras una emboscada de los vascones. Este episodio tiene misterios, lo mires por donde los mires, porque no se sabe realmente a qué vino Carlomagno a la península. Se supone que era para ayudar a Zaragoza. Yo creo que la realidad es que venía por el oro musulmán, porque además la moneda que había en ese momento en la Europa de Carlomagno era el plomo y ellos necesitaban oro. Y no creo que fuera una gran batalla, sino que fuera una escaramuza. Es decir, fueron a robarle el oro. No se sabe, es otro gran misterio, de dónde ocurrió. Se ocurrió en Valcarlos, se ocurrió en la Cruz de Tumbol, hay diferentes teorías. Lo que sí que es cierto es que cuenta la tradición, o el cantar de Roldán, que es posterior a todos los hechos. Esto ocurre en el siglo VIII, 768, dicen los historiadores que ocurrió esta batalla. Carlomagno estaba jugando al ajedrez, escuchó el cuerno, acudió, y cuando acudió Roldán y los 12 pares ya habían fallecido. El escudo de Valcarlos es ese ajedrez damero de Carlomagno. Roncesvalles, para muchos es el origen del Camino de Santiago, o Saint-Jean-Pied-de-Port, pasando por Valcarlos o no, y lo que seguimos es la huella de Carlomagno. Alfonso I el Batallador y el obispo Sancho Las Rosas fueron los creadores de Roncesvalles, y en Roncesvalles mi trabajo y el trabajo que va a haber aquí en Ultrella es informar de lo que nadie informa, pero que te hace enriquecerte según caminas y ver el camino de otra forma. Al final es sostenibilidad, estamos hablando de historia, de arte, de arquitectura, de tradiciones, de costumbres. ¿Conocéis la cripta de Roncesvalles? En sí mismo es un misterio, nadie sabe quién la construyó y para qué se construyó, y es un tesoro. Está por debajo del presbítero y de la capilla mayor, y es única porque tiene policromía gótica, conserva absolutamente todo. Roncesvalles está marcado por su Virgen, la Virgen de Orreaga. Sabéis que es una Virgen milagrosa, porque dicen que da muchos prodigios, o concede muchos prodigios, pero que está marcada por la leyenda. Cuenta la tradición que unas mujeres durante la invasión musulmana la escondieron,
que posteriormente un pastor vio unas extrañas luces en los cielos, que las luces están presentes en todo el Camino de Santiago. Hoy, para los que eran mis compañeros de Cuarto Milenio, serían los modernos ovnis, o para JJ Benítez. Un pastor vio unas luces en el cielo una noche, otra noche, hasta que acudió al lugar. Hubo un sueño premonitorio del obispo de Pamplona que indicó también el sitio y encontraron la que es conocida como la Dama del Pirineo, la Reina del Pirineo, la Virgen de Roncesvalles. La talla actual es gótica del siglo XV de un taller de Toulouse. Pero si Roncesvalles tiene algo espectacular, es su claustro y su sala capitular, también llamada Sala de San Agustín, Panteón Real. ¿Y quién está ahí? Pues uno de los grandes monarcas, Sancho VII el Fuerte. Todos conocéis que es por su tamaño, su gran corpulencia, medía casi 2 metros. Bueno, hay detalles que los peregrinos, yo estaba hace 4 días ahí, no saben, no conocen, y se lo contaba a todos. El primero, que ahí tienes parte de lo que es el escudo de Navarra. Las cadenas de la batalla de Navas de Tolosa están ahí y hoy forman parte del escudo de Navarra. Pero luego hay otra serie de detalles muy interesantes y son, o están en el mausoleo. ¿Por qué Sancho VII el Fuerte tiene la pierna cruzada? 2 teorías. Una, era un rey cruzado. Otra, más sugerente, era un rey templario. Los templarios también se cruzaban así. En Roncesvalles todo el mundo se pierde el museo y hay que visitar el museo para ver 2 piezas únicas. Lo que veis arriba, a la izquierda y arriba, es la esmeralda de Miramamolín, según la tradición, arrancada del turbante del musulmán por el rey Sancho, parte del escudo de Navarra. Y lo que hay debajo es el famoso ajedrez de Carlomagno, con el que estaba jugando en Valcarlos cuando escuchó la llamada auxilio de Roldán. En realidad no es un ajedrez, es un altar portátil, es un damero confeccionado con esmaltes y en plata del siglo XV de estilo gótico. Pero la tradición afirma que era el ajedrez de Carlomagno y toda esa serie de piezas, además de las mazas, cuentan las crónicas que se exponían en la colegiata de Roncesvalles, y hay que viajar en el tiempo, allá donde hubiese una reliquia, había peregrinos y había money, dinero. El gran misterio de Roncesvalles no es el edificio más antiguo que hay y es único, es una de las cosas que tiene Navarra únicas en el Camino de Santiago. El silo de Carlomagno, el osario, que además a día de hoy lo único que sabemos es que está construido sobre un antiguo lugar de poder. Yo hace unos meses, cuando hacía la sección de la España Mágica en Más de Uno, en Onda Cero, estaba excavando Fran Valle, que es el arqueólogo responsable de hacer los trabajos en el interior del silo. El silo es una cosa muy rara porque es de planta cuadrada, luego en su interior se puso una capilla, pero es un osario. Lo que hay dentro del silo es eso. La tradición te cuenta que ahí está enterrado Roldán y los 12 pares. Los 12 pares son los 12 grandes caballeros franceses que acompañaban a Roldán según el Cantar, pero a día de hoy lo único que sabemos es que está erigido sobre un antiguo lugar de poder cristianizado, que era cementerio de peregrinos desde el siglo XII, y las excavaciones que siguen bajando están ahora en la época del tiempo de la invasión francesa. Todo lo que están sacando son huesos y cuerpos de soldados franceses. Vamos bajando, ¿no?, hacia Pamplona. Nos vamos a encontrar 2 cruceros. El primero es el de Sancho el Fuerte y su mujer Clemencia, a unos 100 metros, cuando vas por el camino, te lo encuentras a la izquierda. Es el primer crucero del camino. Nadie se acuerda de él, está ahí olvidado. Pero hay otra cruz que mola mucho, que te habla de la concepción mágico-sagrada del Camino de Santiago. Es le llaman la Cruz Blanca y la Cruz de Roldán. Bueno, pues es una cruz que está antes de entrar en Burguete y es una cruz que se puso ahí para exorcizar el robledal de las brujas, que es como se llama ese tramo, porque ahí se produjo una caza de brujas y autos de fe en el siglo XVI. El licenciado Balanza, el Torquemada Navarro, no solamente están las de Zugarramurdi, sino que están también las de Burguete. Condenaron a 9 brujos a la hoguera y se puso esa cruz, esta es moderna, del siglo XVIII, había una anterior, para espantar a los malos espíritus y los demonios. Mirar más detalles que se pierde el peregrino, que solamente hace andar y caminar y caminar y caminar
obsesionado con llegar cuando la meta no es llegar, sino caminar y descubrir. Un moderno lugar de paso, Burguete, el cementerio moderno de las estelas discoidales, de Miguel Goitari. No, antes, en Espinal tienes las medievales. En Espinal tienes las medievales. En Burguete, nada más entrar, a mano izquierda, tienes este cementerio que además fue galardonado como uno de los mejores cementerios, creo que en el 2012, creo recordar, y lo que reproduce es toda la simbología de un tipo de arquitectura que es única en Navarra, que es el de las estelas discoidales. Llegas al Espinal, estaba la foto prevista, y en el Espinal, al lado de la moderna iglesia, tienes una ladera y el cementerio, y ahí tienes 25 estelas datadas entre el siglo XIV y el siglo XVIII, con toda una serie de grabados que son un misterio en sí mismos. Tenía el PowerPoint preparado, pero lo dejamos para la próxima. Había puesto aquí Pamplona, yo no sé si la siguiente fotografía saldrá bien. Llegamos a Pamplona, Iruña. Mirad, en esta improvisación de PowerPoint a medias y charla, Ultreya tiene un fin y yo creo que todos tenemos un fin, todos los que estamos aquí reunidos, que es que Pamplona es mucho más que Sanfermines, Pinchos y Hemingway, que también, ¿vale? Que también. Pamplona es Sanfermines, Pinchos y Hemingway, pero además Pamplona es camino. Y es un camino que hay que fortalecer, difundir, por el que todos nos tenemos que unir, hoy que es el Día de Unión, para dar a conocer, porque Pamplona es maravillosa. Asentamiento vascón, posteriormente romano, fundado oficialmente en el siglo I a.C., eje del Camino de Santiago desde el siglo XIII. Su historia es maravillosa, dividida en 3 burgos, San Fermín, San Nicolás, Navarrería. Hoy celebramos el día que se decidió desde la tierra de nadie, la casa consistorial, el ayuntamiento, que naciera la Pamplona que hoy conocemos, Pamplona Iruña, y tiene lugares fascinantes. Los peregrinos entran por uno de los recintos amurallados más importantes de España y de Europa, 5 kilómetros de murallas, por el portal de Francia, para acceder a la antigua Rúa de los Peregrinos. Pero a un lado, ¿veis esa foto de ahí? El barrio del Caballo Blanco, y aparece el urbanismo mágico. Pocos conocen lo que es el Eguzki Lore. ¿Sabéis su leyenda? Yo lo llevo ya tatuado. Es una de las leyendas más maravillosas que hay en Navarra y que hay en el Camino de Santiago. Y es urbanismo mágico. Es la flor del sol, un cardo protegido que solamente crece a partir de 1400 metros de altura, y cuenta la leyenda que cuando los seres humanos vivían en la oscuridad, le pidieron a Mayur que les diera algo para protegerles de los seres de la noche. Entonces a Mayur les concedió a Ilargi, a la luna, pero la luz de Ilargi y de la luna no era lo suficientemente importante como para protegerlos, y el ser humano volvió a pedirle a Mayur algo más poderoso, y a Mayur les concedió el Eguzki, el sol, y su luz era tan potente, tan fuerte, que crecieron las plantas, que crecieron los animales, pero los seres de la oscuridad y de la noche, cuando salía Ilargi, seguían atacándoles, y volvieron a pedirle a Mayur algo que les protegiera, y a Mayur creó Eguzki Lore, la flor del sol, de tal manera que veréis en muchas casas y en las calles de Pamplona e Iruña ese cardo puesto en las puertas, porque cuentan que cuando llega la noche y los seres de la oscuridad quieren entrar en una casa, se tirarán toda la noche quitándoles los pinchos al cardo, y así será de día. Urbanismo mágico en las calles de Pamplona, que sí que hay pinchos, que hay buenos vinos, pero también hay magia, si la sabes ver. Sus murallas, 5 kilómetros. La casa consistorial, la primera cámara de comercio, está aquí en Navarra, el concepto. La ciudadela, pentagonal, con forma de estrella, única, con su prima hermana, la de Jaca. Ahí veis el medio PowerPoint que había terminado de formar. Cada vez que hago una sección de radio y hablo de San Fermín, todo el mundo me dice que no, que es San Fermín. Digo que no, que no. Que no, que no, que es San Fermín. Que no, que no, que no. Que es San Fermín. Burgo de los Francos, una iglesia, la de San Saturnino, fascinante.
¿Por qué? Porque ahí hay un pocico, que para vosotros es muy conocido, pero para el resto del mundo no. Porque ahí se vertebró parte del mundo cristiano, de los primeros cristianos y del Camino de Santiago. Es el pocico de los milagros de San Fermín, donde fue bautizado San Fermín. San Fermín, obispo de Toulouse del siglo III. Y luego su iglesia, que ahí iba otra imagen. Y una iglesia fascinante, que tiene una portada, la iglesia románica del siglo XIII, tiene una portada donde encuentras esos guiños al mundo pagano del Camino de Santiago, porque encuentras la representación del juicio final. ¿Y qué es el juicio final? Reminiscencias del libro de los muertos egipcios, el peso de las almas, los bienaventurados y los condenados. Y luego, mucha gente obvia, algo que te encuentras a la espalda, el caballero con el dedo de Dios, que señala el rumbo al oeste, a los cruzados. En Pamplona, las murallas, la ciudadela, sus calles con el urbanismo mágico. Gonzalo, yo espero no meter la pata. Y si la metes me haré el disimulado. Como si no estuviera. Pamplona es la primera del camino. La Catedral de Santa María es la primera gran catedral del camino. Y es la eterna desconocida. Y es única, por muchas razones. Y eso hay que ponerlo en valor. Todo lo que os estoy contando son los valores de Pamplona y de Navarra al pie del Camino de Santiago. Primero porque es la única que tiene dos estilos, ¿no? Te descuadra. Esa portada de Ventura del siglo XVII te esconde la maravillosa iglesia románica que fue erigida por Alfonso I el Batallador, de 3 naves, que es una proeza como podéis estar viendo. Es uno de los lugares más mágicos sagrados de los 900 kilómetros del Camino de Santiago. Fue erigida sobre un asentamiento vascón. A su vez, sobre un templo romano, un ninfeo oculto a las aguas. A diferencia de cualquier otra catedral del Camino de Santiago, está en lo alto de una montaña. No tiene plaza. Es diferente a todo. Y en su interior, pues además de la Virgen, que tiene su tradición, porque cuenta la leyenda, creo que es así, Gonzalo, que la trajo San Pedro, como tantas otras leyendas, el mausoleo de Carlos III. Fíjate, se lleva a la fama el mausoleo, pero a mí me encantan estas imágenes, las de los plorantes, de estilo flamenco, que son un teatro vivo tallado en piedra. Si podéis acercaros, o cuando os acerquéis los que estéis en casa, a mirarlos despacito, parece que cobran vida según te vas moviendo. Es de estilo flamenco, del siglo XV. A mí me van las historias legendarias, las reliquias, las cosas que se salen de lo normal. Y la catedral tiene un montón de reliquias. Están las de San Francisco Javier, las de San Ignacio. Esas que veis enrejadas, si mal no recuerdo, son reliquias de las catacumbas de Roma. Pero luego tiene detalles muy interesantes. Tienes un San Cristóbal en un muro. ¿Sabéis qué protegía a San Cristóbal en la Edad Media? Y hoy se nos ha olvidado. La muerte súbita. Había que ir a la catedral para que ese día no murieras de forma súbita. Y luego tiene cosas muy curiosas, que serían protagonistas de una caza de brujas. Porque en el refectorio, donde algún día espero dar una conferencia, Gonzalo, ahí va, hay un retablo de estilo flamenco, de talla anónima, que es fascinante porque parece un apóstol con gafas. Es del siglo XV. Y pasa desapercibido. No solamente el refectorio, no solamente el templo, más cosas. Bueno, el claustro. Y el claustro de la Catedral de Pamplona es simplemente alucinante por muchas razones. No solamente por la Virgen de la Sonrisa, no solamente por la Puerta Preciosa, sino por tener un árbol de 6 y una última cena muy particular donde las aureolas, concretamente la de Judas, está fuera de su sitio, que es parte de la iconografía románica y gótica muy desconocida, sino además porque en sus capiteles aparecen los que fueron los genios del Camino de Santiago, los gremios de constructores y los gremios de carpinteros. En sus capiteles encontramos la única muestra de esos canteros de los que no se sabe nada hasta apenas el siglo XV. Y ahí aparecen en diferentes capiteles cómo trabajan la piedra los canteros, cómo la trasladan, cómo maniobran con ella, y el complementario, el de los canteros, el de los carpinteros. Y luego hay un símbolo, un signo,
que es muy pagano, que también está en el claustro y que no lo hay en ningún lado. La Epifanía. ¿Y por qué es raro? Porque los Reyes Magos y la adoración no están en los libros, en los evangelios canónicos, están en los evangelios apócrifos. No deja de ser curioso que celebremos algo que no aparece en los evangelios, que aparece en los evangelios que no fueron los oficiales. Y eso también está en el claustro. Iba a hacer más, vamos con 20 minutos. No sé cómo va el orden de las imágenes, así que yo voy a seguir y os voy a contar más cosas a partir de Pamplona hasta Viana. Mirad, después de Pamplona, voy a cerrar aquí, después de Pamplona subimos el Alto del Perdón. El Alto del Perdón, no, aquí no está. El Alto del Perdón, lo voy a hacer sin imágenes, ¿vale? ¿Dónde está el mapa? Aprovechando el Alto del Perdón, os pido disculpas, perdones, me tengo que ir. Vale, Gonzalo. Lo lamento. Fran, ya nos veremos. Luego nos vemos. Saludos a todos. Vale. Después de Pamplona, si saco el mapa lo podremos ver. Vale. Gracias. Después de Pamplona el camino sigue hasta Viena. Os voy a dejar este mapa y os lo voy contando de memoria. Si no me falla, siento no tener las imágenes porque no me tira hasta las 2 de la mañana preparándolo, pero bueno, habrá otra próxima ocasión. Subimos el Alto del Perdón. Para muchos es una de las grandes subidas y de las más temidas. Ahí hay una escultura moderna de diferentes peregrinos de diferentes épocas y una inscripción que te pone ahí donde el camino de las estrellas se cruza con el camino del viento. Bueno, es un lugar marcado por la leyenda, porque cuentan que allí a un peregrino se le apareció el diablo ofreciéndole agua. El peregrino se negó y hay una fuente antes de empezar la subida al Alto del Perdón, prodigiosa por esa leyenda, pero es un lugar marcado por indulgencias. Antaño había un hospital de peregrinos que ya no existe, por eso se llama el Alto del Perdón, y ahí se conseguían las indulgencias plenarias para todos aquellos que no pudieran llegar a Compostela. Bajamos del Alto del Perdón, llegamos a Muruzábal, y en Muruzábal hay una opción que yo creo que debería ser obligatoria, que es desviarse 1,5 kilómetros hasta uno de los iconos del Camino de Santiago dentro de la arquitectura, Santa María de Unate. Templo octogonal con deambulatorio exterior, vinculado y relacionado con los templarios, vinculado a fuerzas geomagnéticas que alberga un misterio en su portada junto con Olcoz. Olcoz y Unate vienen del ramal desde Leire y Javier. Y es la puerta estelar. Es un mesario tallado en la piedra. En Olcoz, en la iglesia de San Miguel y en Unate se guardan las dos portadas que estaban originariamente en Unate, que no son copias, sino que son simétricas. Lo que hay en un lado hace una función de espejo. Lo que hay en un lado, en sus capiteles y en las arquivoltas, lo hay en el lado contrario, complementando. Es un mesario astronómico. Lo que hay ahí tallado es el Can Mayor, las fechas del solsticio, de equinoccio, y un pórtico marcado por una leyenda, la de una bruja, la de un cantero y la de un grial. Después de Santa María de Unate llegamos allí donde todos los caminos se hacen uno, porque en Navarra todos los caminos se hacen uno. ¿Cuánto vamos de tiempo? Nada, te lo resumo. En Unate y en Puente la Reina llegamos allí donde todos los caminos se hacen uno. Perdón, me he saltado Vanos, que si no me matan estos como lo de Valcarlos. ¿Sabéis? Después de Unate, antes de llegar a Puente la Reina, llegamos a Obanos. ¿Conocéis el misterio de Obanos? ¿Y la reliquia de San Guillén? Pues en Navarra tenéis algo fascinante y único. La reliquia de San Guillén, un busto, cráneo relicario, por el que se pasa el vino y el agua que es tomado por los vecinos. Mayor ritual pagano que ese, no lo hay. ¿No lo habéis visto nunca? Tú sí, Niva. Es un busto relicario de plata,
parece una copa de la liga como la que ha ganado Mialetti, se sujeta así, se pasa el agua y el vino por dentro del cráneo, que está forrado en plata, sale y se le da a los fieles. Alberga muchas connotaciones, este ritual. Estamos hablando del conocimiento, de la simbología de lo milagroso por un lado, se toca la reliquia y quedas bendecido y protegido, o del conocimiento heterodoxo. Eso está en Óbanos. Llegamos a Puente la Reina, donde todos los caminos se hacen uno. Porque en Navarra, que tiene forma de Y, de Yago, de Santiago, ahí van todos juntos hasta Compostela, vamos a encontrar dos lugares fascinantes. Uno, la iglesia del Crucifijo, el Cristo de la Pata de Oca. Es un Cristo renano hecho en Alemania, traído por monjes alemanes, que la diferencia que tiene, que es único, no lo hay en 900 kilómetros de camino de Santiago, porque no está crucificado de una forma normal, sino con los brazos en forma de Y y en un madero con forma de Y, de pata de oca, en el mismo lugar donde los dos caminos de entrada por los Pirineos se unen, mágicas casualidades, en Navarra. Era un signo de reconocimiento para los gremios de constructores. Puente la Reina Gares, que te voy a contar a ti, Nieva, que eres de allí, es una villa templaria fundada por Alfonso I el Batallador y tiene el primer gran puente del Camino de Santiago, el Puente de los Peregrinos. Más de 114 metros de largo, 4 metros de ancho, 6 arcos, con toda la simbología que alberga un puente románico en este caso, ascendente y descendente. Para entrar en Pamplona entramos por el Puente de la Magdalena. En Puente la Reina pasamos el Puente de la Reina para salvar el río Arga. Los dos son ascendentes y descendentes. El románico y el gótico no es una arquitectura decorativa. Nadie construía para que fuera bonito. Sí práctico, pero no bonito. Era una arquitectura didáctica, con un mensaje. Y siempre encierra un mensaje escondido, el oficial y el heterodoxo. ¿Sabéis cuál encierra el de los puentes? El que pasas aquí cuando llegas a Pamplona antes de entrar en las murallas, o el de Puente de la Reina. Ascendente, no ves el final. Sigues caminando y es un viaje retrospectivo, de intromisión para que reflexiones sobre lo que ya has caminado, para que mires a tu interior. Y cuando llegas arriba, ves el camino que te el camino que te espera por recorrer, la nueva aventura, la nueva vida. Transformación, muerte y resurrección simbólica. Eso lo encontramos en el Puente de la Magdalena de entrada en Pamplona y en Puente la Reina, en Gares. Desde ahí, todos los caminos se hacen uno. ¿Y a dónde vamos? Quedarán 10 minutos, Carmen. Estella. ¡Bah! Tenéis algo único en Navarra, la Virgen Negra del Puy. Dice la tradición que Estella Lizarra se funda porque un pastor vio unas luces en el cielo, otra vez, como en Roncesvalles, y descubrió la Virgen Negra del Puy, que hoy se conserva. Villa templaria, también creada por Alfonso I el Batallador. Ahí encontramos dos lugares que son fascinantes. Espero decirlo bien porque si me escucha Marian, que es la responsable de turismo de Estella, que es la excelencia, junto con todo turismo, me regañará en cuanto salga de aquí si lo está viendo. El Palacio de los Reyes de Navarra. Hoy es un museo de arte moderno, pero en los capiteles superiores encontramos toda la didáctica de la Edad Media, porque ahí se celebraba el mercado y vamos a encontrar la tentación, los ávaros, la lujuria, el exceso de poder reflejado en esos capiteles. Y justo enfrente, una iglesia que es fascinante, San Pedro de la Rúa y su claustro, un lugar marcado por la simbología. En su altar mayor vamos a encontrar una moderna columna formada por 3 serpientes que pertenece al último cantero que trabajó hasta el siglo XIX en Navarra y en el resto de España. Tenemos una pila bautismal con toda una simbología relacionada con el árbol de la vida, con los titanes y los ríos que en la Edad Media conformaron el mundo, desde los tiempos de Mesopotamia, el Éufrates, el Tigris, y tenemos un claustro que es un prodigio con una columna tórcida, es decir, 4 columnas enroscadas en sí mismo. Solamente hay 3 en España, en Navarra hay una, en ese claustro. Y más luces. Ahí está la tumba del obispo Patras, que cuenta la tradición que unas extrañas luces aparecieron en el claustro, de nuevo, y provocaron que se descubriera una tumba. Nadie sabía de quién era hasta que se descubrió la reliquia de
creo que era de San Andrés, y todo el mundo identificó que era el obispo Patras que estaba en peregrinación. Habría otra iglesia fascinante que era encomienda de la Orden del Temple, que es la del Santo Sepulcro, que está a la entrada, en el barrio de la Judería, cuando entras en Estella Lizarra. Después de Estella Lizarra, a todos los que formáis parte del mundo de la hostelería, de la repostería, la fuente más importante y fotografiada del mundo. Es la única que da agua y vino. Es el mayor marketing del mundo, la fuente de Irache. Todo el mundo para ahí. Todo el mundo se hace la foto ahí. Y todo el mundo peca de cogerse una borrachera con un vino que es peleón y no llegar a la siguiente etapa. Todo el mundo. Y el monasterio de Irache tiene la fama la fuente, pero se olvidan del monasterio. Un monasterio que es alucinante, porque allí están las reliquias de San Beremundo, que luego encontramos también en Villatuerta, se las disputan, patrón de los caminantes, y con un claustro donde encontramos la guerra entre las órdenes del Cluny, antes del Concilio de Trento y después del Concilio de Trento, tallado en las columnas y en los capiteles y en las cúpulas, en las bóvedas del claustro. Después de Estella, Villamayor de Monjardín, los arcos. Pues en Navarra también hay algo único. ¿Sabéis lo que es el fenómeno de la luz equinoccial? El milagro de la luz. Los gremios de canteros realizaban un determinado prodigio que hoy conocemos como la luz del fenómeno equinoccial o el milagro de la luz. Ocurre en San Juan de Ortega en Burgos, donde está la tumba de uno de los vertebradores constructores del camino. Ocurre en Santa Marta de Tera, en Zamora, en la Vía de la Plata. Ocurre en Chartres. En la iglesia de la Asunción de los Arcos, esto lo conoce poca gente, donde se venera una Virgen Negra, la Virgen Negra de los ojos de Zarcos, los días 15 de abril, 15 de junio y 26 de agosto. En un caso, el último rayo de sol entra por un óculo del templo, atraviesa la oscuridad del templo e ilumina a la Virgen Negra, y en el otro caso, el último rayo de sol ilumina la portada de la iglesia. Eso se llama el milagro de la luz, el fenómeno de la luz equinoccial. ¿Qué significaba? No lo sabemos. ¿Qué marcaba? Rituales o cambios de época, pero es un auténtico misterio. Y está aquí también en Navarra. Después de los arcos, Torres del Río. La ermita gemela a Santa María de Unate, para algunos, llamadas linternas de los muertos. Octogonal, para muchos de la orden de hospitalarios, para mí templarios, con un prodigio tallado en su cúpula, que es de estilo musulmán, es de estilo califal. La misma cúpula que hay en Torres del Río, en el Santo Sepulcro, te la encuentras en Córdoba, en la mezquita de Córdoba. No solamente eso, sino que tienes diferentes representaciones de hombres barbudos en la parte superior, que hoy siguen siendo misterios relacionados por algunos con los Baphomet. Después de Torres del Río, bueno, yo me suelo desviar a un sitio que es fascinante, que es Barbota. Y ahí conocemos a un tipo único. Es que Navarra es única. Joan de Joanes, el único brujo con autorización de Roma para hacer brujería. El brujo de Barbota. Que hasta hace poco, el COVID lo ha parado, se realizaba toda una festividad. Que fue condenado en Viena, que es la última parada, en tierras navarras, en su casa consistorial. Salió indemne porque tenía autorización de Roma para hacer todo tipo de brujerías. De él decían que se trasladaban los lugares por las nubes, que hacía aparecer y desaparecer partes de su cuerpo. Bueno, en Barbota es fascinante que te cuenten su historia. Y por último, Viana. Todos conoceréis la tumba de César Borgia, ¿no? A pisotearle. Bueno, pues a mí me gusta más otra cosa. La iglesia de Santa María. Ahí están las reliquias de María Magdalena. Y sobre todo algo que la gente desconoce. Cartas manuscritas de Santa Teresa. Solamente las hay en Viana y en Ávila. A mí me da mucha rabia que me haya salido mal el PowerPoint, porque todo esto que os he contado tenía imágenes para que lo vierais. Así que os pido disculpas. Como sé que quedan 5 minutos, me gustaría deciros a todos una cosa. Ultrella nace para informar a los peregrinos. Lo tengo aquí apuntado porque si no, porque hay nombres técnicos que se me escapan. Ultrella nace para informar a los peregrinos, pero creo que todos, desde el Ayuntamiento, desde el Turismo de Navarra, vosotros,
tenéis una oportunidad única para reivindicar, redescubrir Pamplona, que Pamplona es más que Sanfermines, que Pinchos, que Hemingway, que también, que Pamplona es la primera del camino, que Pamplona es camino, que Navarra es la primera del camino, la puerta del camino. Y los argumentos están ahí. La primera flecha amarilla, en Navarra. La primera asociación, en Navarra. La primera catedral, en Navarra. Los primeros misterios y únicos, en Navarra. Navarra para los peregrinos es un ejemplo. Este es mi 12º camino. Los albergues, los hostales, los hoteles, la hostelería, las indicaciones en los caminos. En Navarra todo es perfecto. Sois un ejemplo para el resto de comunidades. Y sé que me estarán viendo, pero es así. Es así. Los caminos están perfectamente señalizados, limpios. No encontrarás nada de basura. Alucinante. Nada de basura. En los albergues, en plena época COVID, se mantienen todas las medidas sanitarias. Están repletos. La hostelería, después de todo lo que ha sufrido, es todo cuidado. Sois un ejemplo y eso lo tenéis que valorar y tenéis que sentiros orgullosos. Yo me siento orgulloso, imaginaos vosotros. Y luego, tenemos un año por delante, tenéis un año por delante para hacer un montón de cosas. Y hay que unir lo público y lo privado, pero uniros de verdad. Esto es muy de camino. ¿Va a haber dificultades? Claro. ¿Va a haber problemas? Claro. Pero el fin es el objetivo. Y para conseguir el objetivo tenéis que estar todos unidos, desde el ayuntamiento, desde turismo, hostelería, repostería. Europa se vertebró caminando a Compostela. Europa te dice cómo se tiene que caminar y cómo se realiza el camino. Y el camino es futuro cultural, futuro social, futuro económico, futuro medioambiental, futuro sostenible. El camino dinamiza, es el técnico que utilizáis en turismo, dinamiza los territorios, dan vida, no solamente a Pamplona como la capital y la gran ciudad, sino a pequeños pueblos que viven de los peregrinos. Así que yo en los que os pueda ayudar, contar conmigo, pero empezar a juntaros todos, a hacer cosas. El Camino de Santiago nació como un turismo. Los más puristas me van a regañar, pero que nadie olvide que el camino del siglo XXI no es el camino del siglo XII, que el camino del siglo XXI es fe, es espiritualidad, es historia, es arte, es arquitectura, es gastronomía, es naturaleza, y que hay tantos peregrinos, propósitos como peregrinos. Habrá quien quiera venir a disfrutar de la gastronomía, quien quiera disfrutar del arte, de la arquitectura, de la naturaleza, y son peregrinos. Entonces lo único que hay que hacer es unirse, porque tenéis algo maravilloso. Son más de 250 kilómetros, desde Valcarlos, pasando por Roncesvalles. Y luego hay algo que le he dicho a Carmen, a María, a Miguel, y que creo que es importante. Que colaboréis en ayudar en Ultreya, todos los que estáis en asociaciones, es decir, los peregrinos que vayan a hoteles, que vengan a Ultreya a informarse. Y 2, hay que reeducar al peregrino. Aquí lo importante no es llegar, aquí lo importante es caminar. Si empiezas en Roncesvalles y llegas a Pamplona, quédate un día más. No te quedas en León, no te quedas en Burgos, no te quedas en Compostela, no te quedas en Finisterre. Quédate un día más en Pamplona. Cuando vayas a ir a Roncesvalles o cuando ya estás peregrinando, pasas una noche de albergue y te vas a un hotel, a un hostal, a una posada. ¿Para qué? Porque peregrinar es descubrir los lugares y a sus gentes. Y es imposible conocer Pamplona después de hacer 22 kilómetros. Llegas a Pamplona, te quedas en tu albergue, compartes con los peregrinos y al día siguiente a disfrutar de los pinchos, a disfrutar de los vinos, pero a conocer la catedral, a conocer las murallas, a conocer el museo arqueológico, la ciudadela. Ese es el mensaje que hay que trasladar. A partir de ahora, yo creo que vosotros estaréis conmigo, que lo importante es caminar. No hay normas escritas. No eres menos ni más peregrino porque te quedes un día en un hotel. No eres más ni menos peregrino porque no vayas con tu mochila porque un día no quieres ir. No, lo importante es caminar y sacar Pamplona como la primera, que es lo que es,
y gracias.